están? Les saludamos como cada semana en su programa Palabra de Mujer. Y festejando el día de hoy a las madres, 10 de mayo. Vicky, ¿cómo estás, Vicky? ¿Cómo estás? Pues muy contenta, felicitarte por ser Día de la Madre, felicitar a todas las madres que nos ven a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y demás. Así es, y tenemos hoy una invitada precisamente para hablar del tema de las mujeres, pero desde los derechos humanos. Tú eres coordinadora de asuntos de las mujeres en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿así es? Exactamente. ¿Qué tal? Bienvenida, muchas gracias Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Sí, pues para el día de hoy, que es un día especial para todas las mujeres, yo también soy mamá, ¿sí? Pues quisimos invitar a Fanny, quien es la coordinadora de asuntos de la mujer de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. ¿Con qué objetivo? Para que nos informen qué hace Derechos Humanos en beneficio de todas las mujeres. Con esta nueva coordinación, que es una primicia, decirles que a partir del mes de octubre del año pasado, el presidente Marco Antonio Toe Wang decidió abrir una unidad, una coordinación que ya hacía falta en el Estado. Y bueno, sí nos gustaría, Fanny, que nos dijeras cómo surge la celebración del Día de la Madre. Bueno, esta celebración, por supuesto, es distinta en cada país. En México es una celebración que empieza desde 1922, ¿no? Entonces, el origen del 10 de mayo, pues tiene una serie de cuestiones que son importantes a considerar ahora, porque surge de una iniciativa de ciertos grupos que lo que buscaban era un poco frenar los movimientos de mujeres que surgían en esas épocas, particularmente, hay que decirlo, movimientos de mujeres en el sur, ¿no? Las mujeres de Yucatán que se han caracterizado por ser mujeres que de alguna manera tenían una agrupación feminista y además, pues digamos, articulada para llevar a cabo acciones. En esa época se reunían para hablar acerca de las desigualdades que ellas observaban, que vivían, particularmente en temas del acceso al voto, pero también en temas relacionados a sus derechos humanos, ¿no? Particularmente los relacionados a los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Que tienen que ver con poder elegir ser madres, con el tema del divorcio, con el tema de qué métodos anticonceptivos usar, ¿no? Entonces, en esa época que estaban estos movimientos, surge la idea de instaurar un Día de la Madre que justo pusiera o exaltara otras formas de ser madre, ¿no? Esta idea de las madres abnegadas, esta idea de las madres sacrificadas, e incluso poner como si el día, más bien como si el propósito de la maternidad fuera algo para todas las mujeres, ¿no? O sea, como si fuera algo que todas las mujeres elegíamos, y además de dotar al concepto de madre de ciertos conceptos o de ciertos más bien atributos relacionados a los estereotipos de género, ¿no? Entonces, en 1922, una iniciativa apoyada por ciertos grupos, y es a partir de esa fecha que se instaura el 10 de mayo como esta celebración, pero por supuesto es importante decir, ¿no?, que en esa época era cuando también se estaban trabajando diversos temas que eran en ese momento controvertidos, y bueno, hasta la época todavía siguen siendo lamentablemente cuestiones que entran en una controversia, a pesar de que los derechos humanos, sobre todo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pues bueno, son eso, derechos humanos, ¿no? Es que es una constante el estar luchando por tener esos derechos que por naturaleza los tendríamos que tener, ¿no? Exactamente. Sí, es como lamentable, ¿no?, que todavía en estas épocas el tema de los derechos humanos de las mujeres sea algo que se cuestione, que se limite, ¿no?, que es algo que todavía las mujeres estemos poniendo en las agendas públicas, estos temas, cuando esperaríamos, ¿no?, que sean temas que ya estuvieran completamente interiorizados en las políticas públicas, las legislaciones, los programas, ¿no?, que se emprenden en nuestro país. Ahorita que hablas precisamente de esos temas de métodos anticonceptivos que las mujeres tenían que usar en algún momento,
hasta cuando empezó todo eso, había estas clínicas clandestinas, me acuerdo, porque era algo que no se podía tener no podía haber ese control hacia las mujeres. Sí, claro. De hecho, bueno, ahorita que les platicaba este tema de lo que sucedía en Yucatán, una de las cosas que pasaban mucho es que estas agrupaciones de mujeres sacaban folletos informativos, ¿no? Además que traducían al maya para que todas las mujeres pudieran tener acceso y conocieran cuáles eran los métodos anticonceptivos y también que supieran cómo usarlos y etcétera, ¿no? Entonces, esa distribución de esa información se percibía como algo que no debía suceder y como algo que atentaba a los valores, ¿no? Así era percibido. Pues nos damos cuenta que esta celebración del 10 de mayo siempre es una lucha constante de las mujeres. Y además el tema de la abnegación, de que las madres somos abnegadas, tenemos que estar en nuestra casa cuidando a los niños. Pues son estereotipos que por herencia se van teniendo, sobre todo en el tema de educación, sobre todo en las provincias regularmente, ¿no? Creo que eso sucede en todo el país. Por supuesto hay zonas donde a lo mejor se evidencia más, pero es un tema generalizado, ¿no? O sea, los conceptos de género, por supuesto, con sus matices, es un poco, digamos, común que haya una división, ¿no? O sea, a las mujeres nos toca hacer determinadas actividades a partir de ciertas ideas, ¿no? Y a los hombres les tocan otras. A las mujeres se nos asocia mucho con el trabajo reproductivo y con el trabajo de cuidados, ¿no? Es decir, a las mujeres nos toca ser madres además se nos pone como un objetivo de vida, ¿no? Como algo que todas las mujeres queremos cuando hacer. No es así. Exacto. Sí. Para las mujeres que no pueden tener hijos, igualmente, a veces son señaladas en las sociedades por no tener hijos también. Pues no tener hijos porque no pueden o porque no lo desean, ¿no? Porque es simple y sencillamente hay mujeres que deciden no casarse, que tienen una pareja, pueden vivir o cada quien en su casa, deciden nunca tener hijos porque simple y sencillamente no quieren y son señaladas. Sí, claro. Además, el otro estereotipo también muy fuerte, y seguramente en la coordinación lo ven, es que la mujer que sale a trabajar pues tampoco es muy bien vista, ¿no? Porque eso es de nuestras épocas, ahora ya no. Exactamente, ahora es una urgencia por parte del varón de que las mujeres trabajen, ¿no? Sí. Por la situación económica en que se vive, ¿no? Pero sin embargo todavía está de que, aunque no lo digan, y lo siguen pensando, de que si hay problemas en la sociedad es porque las mujeres salimos a trabajar. Por supuesto, y yo creo que además sí se dice, ¿no? O sea, yo me he encontrado en muchos espacios donde escucho este discurso de, bueno, es que la mamá, ¿dónde estaba la mamá, no? Sobre todo en casos tan lamentables como los... papá. Sí, claro, la mamá. Sí, como en casos tan lamentables como el abuso sexual, muchas veces es lo primero que se pregunta, ¿no? ¿Y la mamá dónde estaba? ¿No? O sea, como si este fuera un tema nuevamente de completa responsabilidad de las mujeres, ¿no? Cuando justo tú decías hace un rato algo que es muy importante, nuestro sistema económico ha obligado a las mujeres a salir a trabajar, a salir a hacer esta actividad, digamos, productiva, ¿no? Remunerada. Y eso lamentablemente no se ha emparejado con la construcción de nuevas formas de relacionarse con los hombres, y entonces lo que tenemos es que las mujeres salen a ocupar estos espacios públicos, a tener trabajos, y aún así regresan a sus casas a seguir cumpliendo con el rol de madre, con todas las tareas y los tiempos que eso significa. Es decir, aunque yo tenga un trabajo de 8 horas, regreso a casa a hacer la limpieza, a hacer el cuidado de los hijos y de las hijas, la tarea, también el trabajo afectivo, ¿no? Porque también lo que tú decías, a las mujeres que no cumplen con cualquiera de esas, se les castiga, ¿no? Y se les castiga en el sentido de que nos referimos a ellas como malas madres, ¿no? Sí, o sea, como, mira cómo tiene a sus hijos, mira, si los niños reprueban, es que ¿dónde está la mamá? ¿No? Entonces, siempre la culpable es la mamá. No es papá, porque no hablan de papá. Claro, él se le justifica. Exactamente, él se justifica.
Porque nuestro concepto de género, fíjense cómo a pesar de que sí, por supuesto hay cambios y por supuesto hemos ido transitando hacia una condición mucho más igualitaria, aún conservamos estos estereotipos de género de tal modo que a pesar de que las mujeres tienen nuevas tareas, siguen conservando la responsabilidad del cuidado de la familia y de la pareja también, porque la madre además es esposa, y los hombres en muchas ocasiones, el trabajo que hacen al interior de los hogares es percibido como una ayuda, como algo extra que hacen, ¿no? Y como algo además que les tenemos que aplaudir, mientras que para las mujeres es completa responsabilidad, ¿no? Entonces vemos que hay disparidades, que hay inequidades en cómo se distribuyen las tareas del hogar al interior de la familia, cómo se dividen las acciones y las responsabilidades en la pareja, pero también en la sociedad. En la sociedad las mujeres siguen siendo atacadas y se les sigue pidiendo que cumplan con los roles de madres, los medios de comunicación nos siguen mostrando una imagen de madre, incluso las políticas públicas están hechas para que las mujeres sigamos ocupando estos espacios productivos en términos de tener un trabajo afuera de casa, pero que al mismo tiempo nos ocupemos del cuidado de los hijos y de las hijas, ¿no? Como si fuera algo que de cajón nos toca. Entonces, hay una serie de condiciones que dificultan a las mujeres, por supuesto, tener espacios de autocuidado, de descanso, de decir incluso, ay, ya no quiero, me quiero ir a descansar, ¿no? O sea, de repente para las mujeres se vuelve muy complejo. Totalmente. Vamos rápidamente a un corte, regresamos de este día que se conmemora, bueno, que se festeja realmente a todas las madres y que finalmente somos, porque así lo es, somos las que siempre pagamos los platos rotos de la sociedad. Regresamos. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Y así con estas mañanitas, el día de hoy festejando a las madres en este 10 de mayo y hablando precisamente, yo sí quisiera irnos a un tema, si les parece, el tema de los regalos y cómo festejamos a las madres. Es el día que toda la familia llega a las casas, tienen que hacer las grandes comilonas, es cuando el día que la mamá trabaja más. Sí, y los regalos, sí, la licuadora, la estufa, el refrigerador, los sartenes. Pues es lo que ponen en oferta en las tiendas, en los almacenes. ¿No? Claro, y ahí justo vemos, ¿no? Como otra vez el estereotipo, ¿no? De que si eres mamá, pues te va toda la tarea del cuidado de la casa, ¿no? Entonces, como si fuera un paquete del cual no te puedes desprender, ¿no? Entonces... Y, decíamos hace un momento de una empresa telefónica que está sacando un comercial en la televisión y dice, insinúan o presentan allí a la mamá que no sabe utilizar el celular. Y que compres el celular más. Que sí, por favor, cómprale el celular y por favor. Inteligente para que haga todo por ti. Exactamente, y además que el hijo tiene que enseñarle a usar el teléfono. Creo que como que está un poquito fuera, ¿no? Porque hoy en día, ¿quién no sabe usar un teléfono? Claro. Sí me gustaría que le dijeras al público que nos ve a través de redes sociales cuáles son los derechos de las mujeres, haciendo un poquito a un lado el Día de la Madre. Pero yo creo que es necesario que conozcan cuáles son los derechos de todas aquellas mujeres que están viendo en su celular, en el Facebook, y quieren conocer sus derechos. ¿Por qué lo digo? Porque tuvimos una charla con un grupo de señoras y cuando se les pregunta cuáles son sus derechos, pues ellas confunden la obligación de quizás tener planchada la ropa, ¿sí? A un derecho real que pueden ejercer, ¿no?
Bueno, pues primero que nada, o sea, decir que todos los derechos humanos deben ser para todas las personas, ¿no? Entonces, eso implica que las mujeres tenemos derecho, por supuesto, a una vida libre de violencia, ¿no? Y eso hay que recalcarlo de manera puntual porque lamentablemente la violencia sigue siendo algo que vivimos en nuestra sociedad, ¿no? Las mujeres tenemos derecho a la participación política y también hay que enunciarlo de esa manera porque una de los espacios donde se sigue reproduciendo la violencia y la discriminación es, por supuesto, en el ámbito de la representación pública, ¿no? Que las mujeres, primero que nada, hemos tardado más en lograr el voto, por ejemplo, pero además hemos tardado más en que podamos ser elegidas para cargos públicos. O sea, que se volvió ley y finalmente lo tuvieron que acatar los hombres. Y además poco a poco, ¿no? Porque justo a pesar de que existen leyes, ¿no? Ha sido un trabajo constante de las mujeres, es hasta apenas en 2018 que tenemos un Congreso paritario, ¿no? Entonces, a pesar de que las leyes llevan bastante tiempo, el derecho a la salud en todas sus formas, ¿no? O sea, no solamente a tener un servicio de salud público de calidad y gratuito, sino también el hecho de que el ejercicio de la salud sea una realidad. Y eso se empareja mucho con lo que hablábamos hace rato, ¿no? Las mujeres que trabajan en muchas ocasiones no tienen servicios de seguridad social, ¿no? Entonces, muchas mujeres, sobre todo aquellas que se dedican al trabajo doméstico remunerado, se encuentran en una situación donde no tienen ninguna forma de prestación y eso, bueno, por supuesto que es discriminatorio, ¿no? Y bueno, la otra tanda de mujeres, ¿no? Que se dedican al cuidado de los hijos y de las hijas y que por supuesto por dedicarse a ese que es un trabajo, aunque no se pague, es un trabajo, pues por supuesto ven mermados sus derechos en términos decíamos ahora, en el acceso de la salud, por ejemplo, de poderse jubilar y todas estas prestaciones que todas las personas deberían de tener. Creo que un derecho muy importante que hay que señalar para las mujeres tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Es decir, las mujeres tenemos el derecho a decidir si queremos ser madres o no, a elegir los métodos anticonceptivos que queremos usar. Tenemos también el derecho a decidir el espaciamiento entre un hijo y otro y por supuesto a vivir una sexualidad que sea libre, que no sea estereotipada, ¿no? Y bueno, tenemos también los derechos, por supuesto, a la educación y en eso hay que señalarlo, ¿no? O sea, por supuesto, las mujeres hemos accedido de unos años para acá a mayores oportunidades de educación. Sin embargo, las encuestas muestran que, por ejemplo, las mujeres entramos cada vez más a la universidad, pero no siempre las concluimos. De hecho, concluyen más los hombres que las mujeres. Entonces, ahí hay una pregunta: ¿qué pasa en ese trayecto que las mujeres, a pesar de que ya accedemos y ya llegamos, digamos, a la etapa universitaria, no concluimos nuestra educación universitaria, ¿no? Y además el hecho de que es una realidad de que la mayor parte de población que no ha aprendido a leer y a escribir o que no ha ido a la escuela, pues son mujeres, ¿no? Entonces, por eso todos estos derechos que si ustedes los enumeramos, ¿no? A no vivir violencia, a la vida pública, el derecho a la educación, a la salud, pues parecen derechos que como decía hace rato, son para todas las personas, pero que si los miramos con perspectiva de género, nos vamos a dar cuenta que en la realidad las mujeres seguimos en una serie de condiciones desiguales, ¿no? En algunos casos alarmantes, ¿no? Como el tema de los feminicidios, ¿no? O como ahora los temas que tienen que ver con el derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo, sobre su plan de vida, que insistimos todavía sigue estando en debate cuando no debería de ser así, ¿no? Cuando los derechos sexuales y reproductivos pues son derechos humanos que deberían estar siendo una realidad para todas las mujeres, ¿no? Entonces, pues estos derechos yo los señalo como cuestiones centrales, pero por supuesto podemos desglosar todos y cada uno de los derechos humanos y poder identificar cómo las mujeres estamos paradas en el acceso y en el disfrute de esos derechos. Fíjate que acabas de decir algo muy importante, pero sobre todo
Estos programas precisamente es para que usted conozca esos derechos, precisamente, o sea, sepa que no está sola, porque finalmente ya hay leyes que nos protegen en todos los sentidos. Y que finalmente aquí, incluso en el estado de Quintana Roo, hay incluso asesorías especiales que se les da a las mujeres para que conozcan todos estos derechos. Digo, instituciones como el Instituto Quintana Roo de la Mujer, el Centro de Justicia de la Mujer, Derechos Humanos, o sea, hay diferentes instancias gubernamentales en donde usted puede acudir y la asesoría finalmente es gratis. Sí, justo parte de las obligaciones que tienen los gobiernos es poder generar esos espacios para que las mujeres puedan acceder no solo a la información, sino también a una serie de procesos que les lleven a vivir de manera activa sus derechos humanos, ¿no? Porque yo creo que no se trata solo de informar, informar es muy importante, pero también tienen que estar todas las condiciones necesarias para que en realidad las mujeres podamos ejercer nuestros derechos, ¿no? Y estos espacios están destinados a eso, ¿no? A que las mujeres no solamente tengan, insisto, una asesoría, sino que también deberían procurar el acompañamiento de las mujeres durante los procesos que ellas requieren para poder, en casos muy específicos como la violencia, pues poder salir de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, esto es muy importante también señalarlo. Están los espacios, por supuesto, y además debe haber un esfuerzo por quienes son responsables de esos espacios para que las mujeres, en efecto, puedan hacer uso de estos espacios y de todos los servicios, porque son un derecho, ¿no? Y qué mejor que recordarlo en este 10 de mayo precisamente, en donde si usted tiene que regalarle algo a su mamá, pues no le regale lo de siempre, no le regale la licuadora, ni la lavadora. Digo, quizás haga falta en la casa, sin duda, pero no utilice un día como hoy de festejo, porque se lo puede comprar cualquier día del año, no precisamente el día de las madres, ¿verdad? Sí, claro. Sí me gustaría un poquito que le explicaras a nuestras madres que nos ven a través de redes sociales qué hace la Coordinación de Asuntos de la Mujer en beneficio de ellas. Bueno, la Coordinación de Asuntos de las Mujeres tiene actividades particulares, pero digamos que son como puntuales en términos de llevar información hacia las mujeres, ¿no? Esa es una parte que nos toca en relación a que conozcan sus derechos humanos. También brindar asesorías en caso de que vivan alguna violación a sus derechos humanos, acercan a las canalizaciones que sean necesarias para que tengan atención, ¿no? O sea, digamos que hacia afuera es la parte que nos toca para todas las mujeres que pudieran verse en una situación donde algún derecho humano no sea respetado. Por supuesto, en la Coordinación de Asuntos de las Mujeres les podemos brindar la asesoría necesaria, y en caso de que ellas lo requieran y de que por supuesto se den las situaciones que puedan acceder, digamos, a los servicios que sean necesarios para ellas. Y que sepan que en esta coordinación existe en las diferentes oficinas de todo el estado. ¿Sí? Esta es una coordinación, o sea, digamos, presencia tenemos en la zona norte, aquí en Cancún. Somos una coordinación estatal en el sentido de que nuestro trabajo al interior de la comisión también es hacer que se transversalice la perspectiva de género para que en todo el estado, todas las personas que trabajamos en la comisión tengamos la sensibilidad necesaria para poder atender los casos relacionados a las mujeres. Y quizás suena reiterativo, y hablar del tema de los derechos de la mujer es una constante que tenemos que estarlo recordando siempre. A todo mundo. ¿Por qué? Porque se siguen violando los derechos. Finalmente, hay veces que es cansado. Yo cuando llego a hablar cuando me dicen, ya vienes con tu tema. Es que efectivamente, muchas veces estos mensajes de ser reiterados, o sea, estarles reiterando en todas las oficinas, llámese laboral, político, como tú dices, finalmente es para que ustedes sepan que hay instancias donde se pueden, pues, como dices tú, defender, asesoría, ir con todo el equipamiento para poder resolver alguna demanda, denuncia, lo que se requiera cuando se está violando los derechos de una mujer.
Sí, o sea, sí, yo creo que coincido contigo, ¿no? De repente estos temas resultan reiterativos para muchas personas, sin embargo, la realidad nos muestra que es necesario que se siga hablando de este tema y que trabajemos en este tema, porque hoy por hoy vivimos en situaciones donde lo que nos pasa a las mujeres pues es grave. Entonces pues es importante que no lo perdamos de vista, ¿no? Y en la medida de lo posible, pues que sean temas que se sigan hablando, que se sigan discutiendo y que se haga algo al respecto, ¿no? Vamos a ir a un corte rápidamente, regresamos, seguimos aquí platicando sobre el tema de los derechos de la mujer, pero sobre todo en hoy precisamente que se festeja a las mujeres y a las mujeres que son madres. Regresamos. Luces TV, Luces al Mediodía. Una pausa para encontrarse con la información más importante de la jornada. Luces al Mediodía. Luces TV, el primer canal de noticias del sureste mexicano. Ya estamos de regreso y seguimos con las mañanitas en este 10 de mayo, festejando a todas las madrecitas del país, bueno, del país y del mundo, todas las que son madres. Así es, y reiterándole, por favor, a los esposos, a los hijos, que no le regalen licuadoras, no regalen planchas, no regalen estufas, no regalen nada que tenga que ver con la casa. Ese es un tema que quiero abordar con Fanny, porque precisamente eso también es un tema de violación, diría, de los derechos humanos de las mujeres. O sea, ¿por qué? Porque efectivamente ya sabemos que a veces en la casa pues, hay muchas necesidades, hay que decirlo, pero no necesariamente hay que juntar, ahora sí que hay que hacer la alcancía para regalarle algo de utensilios de cocina a nuestras queridas madres. Yo creo que aquí el tema es, si queremos apapacharlas, si queremos, si de verdad las queremos, yo creo que aquí, ¿cuál sería la recomendación ideal para poder apapachar a esas madres? Pues bueno, yo creo que lo importante es que podamos reflexionar acerca de nuestros conceptos de la maternidad, ¿no? O sea, decir, a ver, las mujeres que son madres no solo son madres, ¿no? O sea, también tienen otros proyectos de vida, ¿no? Y la invitación es a que generemos espacios para que todas las mujeres puedan reflexionar acerca de eso, ¿no? Muchas veces lo que sucede es que, y creo que nos pasa incluso hasta las que no somos mamás, ¿no? O sea, en el día, pero por supuesto creo que es mucho más, digamos, grave, por decirlo de alguna manera, en las mujeres que tienen más responsabilidades como el cuidado de los hijos y de los hogares, porque de repente en el día a día nos enfrentamos a una serie de responsabilidades que hacen que por la construcción del género a nosotras nos vamos dejando a lo último, ¿no? Y entonces en ese dejarnos a lo último existen una serie de descuidos que no son intencionales, ¿no? Sino que como nos han enseñado que como madre yo soy sacrificada y como madre lo primero son mis hijos y como mamá lo primero es mi hogar y todo eso, nos vamos olvidando de nuestros propios espacios, nos vamos olvidando incluso de nuestras amistades, de nuestros proyectos de vida, ¿no? Y no sé, si por ejemplo a mí me gustaba pintar, luego podemos recordar que hace muchos años que no lo hago, o mi comida favorita, ¿no? A veces a mis hijos, no sé, no les gusta el pozole, por poner un ejemplo, y entonces yo ya no preparo esta comida porque yo sé que mis niños y mis niñas no lo van a comer, o al esposo no le gusta, ¿no? Y entonces dejo de hacer cosas que me resultaban placenteras por complacer a otras personas, ¿no? Está el tema, o sea, complacemos siempre a los demás y nos complacemos, cuando deberíamos primero complacernos a nosotros mismos y luego a los demás, incluyendo a nuestros hijos. Claro, pero es que el tema está, por eso yo digo que es importante invitar a la reflexión, porque no es algo que hagamos de manera consciente o que decidamos, yo hoy decido que me voy a descuidar y me voy a olvidar de quién soy. No, o sea, pasa pasa porque nos han enseñado cómo tenemos que ser. Y cuando no somos sacrificadas, abnegadas y etcétera, nos castigan, ¿no? Lo que decíamos hace rato, ay, mira, es mala madre, ay, mira cómo vienen sus hijos, ay, ya viste su casa, ay, el niño reprobó, seguro no le pone atención. Así es. O incluso ese estereotipo que es muy molesto de la mamá luchona, ¿no? Estas mujeres que deciden tener espacios para irse a divertir, para hacer
cosas con sus amigas para salir de fiesta y entonces lo que reciben son una serie de críticas, ¿no? Entonces, nuevamente vemos que las mujeres que no cumplen con estos roles de género son castigadas socialmente, son señaladas, son estigmatizadas y entonces eso en muchos casos acaba porque las mujeres deciden, para evitar todo eso, dejar de mirarse a sí mismas, ¿no? Decidimos, insisto, de manera inconsciente como dejar de hacer cosas que me nutren a mí misma por hacerlo para otras personas, ¿no? Entonces, es un poco invitar a reflexionar sobre eso, ¿no? Que tanto como personas que compartimos los espacios con mujeres que son madres, apoyamos y permitimos que las mujeres encuentren estos espacios para sí mismas, ¿no? Para su propio cuidado, para su recreación, para el descanso, para lo que ellas deseen hacer. Muchas veces no lo hacemos. Perdona que te interrumpa, que hablabas precisamente de ese castigo de la sociedad. Muchas veces cuando vemos incluso una mujer o cuando es divorciada es señalada más, porque no señalan cuando se divorcia un hombre, el hombre se divorcia, es divorciado, no, a la mujer siempre la señalan. Fíjate que ahorita hablando de eso precisamente recordé de cuando hace mucho tiempo yo soy viuda y me dijeron un día, tienes el mejor estatus social. Y dije, ¿por qué? Sí, porque la vida la respetan. O sea, no es divorciada. Sí. Imagínate, claro. O sea, en ese momento obviamente me cayó el 20 y dije, a ver, no, o sea, finalmente eres una mujer, eso no tiene que ver si eres divorciada, si eres viuda, pero esos estereotipos que marcas, esos finalmente castigos de la sociedad, es lo que nosotros igualmente pues lo nutrimos de alguna manera. Sí, y un poco porque, insisto, a veces no hay opciones, ¿no? O sea, cuando hemos sido educadas por una serie de condicionamientos de género que además no solamente los aprendemos en el hogar, los aprendemos en la escuela, los aprendemos en los medios de comunicación, en los libros, en todos lados, nosotras acabamos adecuándonos a eso porque cuando no nos adecuamos nos castigan. Entonces, pues bueno, ¿quién quiere vivir castigada? Pues nadie, ¿no? Entonces, de alguna manera las mujeres vamos como transformando estos roles de género de manera cuidadosa. Marcela Lagarde lo señala como este sincretismo de las mujeres, ¿no? Sobre todo en esta época, que las mujeres, a pesar de que muchas nos decimos feministas y nos decimos que somos, digamos, pues que rompemos estos esquemas o que tratamos de hacerlo, a pesar de eso, seguimos conservando valores tradicionales y eso convive al mismo tiempo entre nosotras, ¿no? Y es una batalla interna de las mujeres, ¿no? De por un lado soy muy moderna, pero al mismo tiempo no puedo ser tan moderna, porque si soy moderna entonces me van a ver mal, ¿no? O sea, ejemplos claros, las mujeres que se divorcian, las mujeres que no se casan, las mujeres que no quieren tener hijos, las mujeres que deciden abortar, por ejemplo, siguen siendo señaladas, las mujeres no heterosexuales, es decir, hoy por hoy esos castigos existen, ¿no? Y entonces las mujeres, por un tema de sobrevivencia, de alguna manera aprendemos como a ir sobrellevando esto, rompiendo así como esquemas de este lado, pero a lo mejor de estos no tanto, ¿no? Como yo lo platico con unas amigas y a veces coincidimos, muchas cosas, por ejemplo, no las podemos compartir con ciertas personas, ¿no? Por ejemplo, con la familia, porque va a haber una recriminación, ¿no? Claro. Y entonces es eso, es como una contradicción en la que vivimos las mujeres, porque nuestra sociedad no avanza tan rápido como quisiéramos, ¿no? O sea, de repente quisiéramos que ya no hablar de esto, ¿no? Lo que decíamos hace rato, y que ya no fuera necesario seguir nombrando que tenemos derecho a ejercer nuestra sexualidad, a casarnos, divorciarnos, a tener hijos, no tenerlos, o sea, todo eso que se supone que ya está dicho, que ya está hecho, que ya hay leyes que hablan de eso, todavía sigue siendo algo que si hacemos o no hacemos, vamos a recibir un cuestionamiento, ¿no? Y aquí sería para concluir que precisamente cuando es tanta la responsabilidad social que se tienen las mujeres, que finalmente cuando falta una madre en una familia, se distorsiona todo. O sea, o se desintegra esa familia. Porque si falta el papá, no pasa. Finalmente la mamá sigue teniendo el control de la familia, pero cuando falta la mamá, cuando fallece la mamá, se acaba todo. O sea, qué paradoja, porque finalmente es la que siempre están criticando, es la que siempre ha sido víctima de muchas cosas, pero cuando la mamá no está en una familia, es el centro de la célula, dijéramos,
pues se acaba esa familia. Sí, yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Que convergen ahí, como el hecho de que si falta alguien, por ejemplo el padre, otra vez en estos estereotipos de la maternidad, pues las mujeres asumimos una serie de tareas porque si no nos van a criticar. Y un poco cuando las mujeres son las que no están por cualquier razón que sea, hay todo el mundo compadece al señor. Exacto. Porque es viudo, porque se quedó con los hijos, porque tiene que trabajar. Claro, y se les enaltece, ¿no? Sí, claro. Y se les perdona muchas cosas Todo. que a las mujeres es que no. pobre, llegó tomado porque Está Se triste, le justifica mira, todo, ¿no? cualquier- Entonces yo creo que también deviene de ahí, ¿no? De estos estereotipos de género que insisto, o sea, hay muchos avances y hay que señalarlo, hemos avanzado mucho. Todavía hay estos temas que están como muy introyectados en cada persona que dificultan estos avances y que lo vemos en estos ejemplos que yo estoy de acuerdo. Hay una serie de apapachos hacia los padres que cumplen con los roles que no son iguales los apapachos que reciben las así mujeres, es, ¿no? Sí, definitivamente. las mujeres es una obligación. Sí. Así es. Para las mujeres es una obligación, para los hombres siempre se justifica las tareas incluso que hacen dentro de la familia o dentro del hogar. Sí, claro, y se les aplauden, ¿no? Y yo creo que lo que hay que aplaudir es que en las familias las responsabilidades se distribuyan de manera equitativa, ¿no? O sea, porque si compartimos un espacio, pues lo cuidamos todas las personas, ¿no? Compartimos el espacio. Si somos padres, las posibilidades 50-50, ¿eh? Claro. Sí. Aquí no pone uno más que otro para Así es poder parejo. tener hijos, es parejo, efectivamente. Pero bueno, son parte de los estereotipos y de la educación que pues a través de las generaciones hemos tenido que sobrellevar de alguna manera. Definitivamente. Y que también tenemos la responsabilidad de transformar, ¿no? De ir cambiando poco a poco y que no olvidemos que además esto que hemos aprendido, justo como lo aprendimos, lo podemos desaprender y podemos aprender maneras distintas de relacionarnos en las familias, en la pareja, en las sociedades, en la escuela, en el ámbito laboral, en todos lados, ¿no? No, y finalmente todo esto que se ha logrado, inclusive poder conversar ante unas cámaras y poder difundir, supuesto. ha sido Un logro parte de de las los mujeres. logros que durante muchos años y generaciones han estado empujando a las mujeres. Claro, yo hace un ratito antes de iniciar el programa platicábamos, ¿no? Que a mí me parecía un acierto hacer un programa como el que ustedes llevan de mujeres, ¿no? Donde sean las mujeres las que nos reunamos a hablar, o sea, eso también Así es. algo que no, o sea, si vemos en la historia de la televisión, pues bueno, son hombres hablando ¿no? Incluso hombres hablando de cosas De que hombres. nos competen a Así, las y mujeres, de las ¿no? mujeres, efectivamente. ¿No? Sí. Entonces, que eso es un ejemplo claro de todos los avances que hay que hacer, ¿no? Finalmente se ha logrado y es la lucha permanente de muchas mujeres durante muchas generaciones para poder llegar hasta donde estamos ahora. Nos falta todavía mucho, Por nos supuesto. falta mucho, pero bueno, ahora sí que hemos estado picando piedra y se han logrado cosas finalmente. Y bueno, palabra de mujer de eso trata, ¿no? Específicamente el objetivo principal es hacerle llegar a todas ustedes, mujeres, jóvenes, grandes, chiquitas, como usted, mensajes importantes, información relevante, información que les va a servir en su vida diaria, ¿no? Claro. Qué mejor que un espacio en redes sociales para hacerlos llegar. Lo podemos ver en cualquier lado. Así es. Fanny, te agradecemos que hayas estado con nosotros Muchas en gracias. este día tan Gracias. especial para las mujeres. Y recuerde, ahora sí que reflexión, como decías, Fanny. Hay que reflexionar y saber qué queremos regalarle a nuestras madres en este día. Hay que apapacharlas, hay que consentirlas, de verdad. Siempre vamos a tener el cariño de una madre, es ahora sí que inolvidable. Así es. Muchas felicidades. Felicidades a todas las madres. Fanny, muchas gracias. Gracias por la Gracias. invitación. Al contrario.